Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás, dando a conocer el mensaje del reino de la Divina Voluntad. La quiere purificar de todo mínimo defecto, modo como la purifica del todo. Yo me sentía toda confundida, no comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces, y la sabe atraer tanto a él con esas estratagemas, que el alma no se atreve a oponerse a lo que él quiere. Entonces le decía: sí, te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres? Si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aun el hacerme pedazos con tal que te pudiera dar gusto. Yo me abandono en ti. Oh Esposo Santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía: ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Yo entonces me sentía más confundida y anonadada, y decía: sí, estoy dispuesta. Pero casi temblando, y él compadeciéndome seguía diciendo: no temas, seré tu fuerza, no sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti, quiero probar tu fidelidad, pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad, si no es poniéndote en medio de la batalla? Debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios, les daré libertad de atormentarte y de tentarte a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder, y después, tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada, y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado, los demonios no te darán paz, ni de día ni de noche, estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra, pero tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti, esto es, hacerte semejante a mí, y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones, y así tendrás más ánimo para soportar las penas. ¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a él y le dije: Señor, ten piedad de mí. Ah, no me dejes sola y abandonada, veo que es tanta la rabia de los demonios, que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy, por eso dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más desgarra mi alma es ver que también tú debes dejarme. Ah, ¿a quién podré decir alguna palabra? ¿Quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad, bendigo tu santo querer. Y él benignamente continuó diciéndome: no te aflijas tanto, debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas, si esto lo permito es para tu bien, jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan, primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco, y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración, no sintiendo más la sensibilidad de mi amor van mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano, no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar. Entonces, ¿qué maravilla si se precipitan? Por eso lo que te recomiendo es la oración, aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras hacer, es más, cuanto más te veas en el precipicio,
tanto más invocarás la ayuda de quien puede liberarte. Además, quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor, sin examinar lo que te viene dicho. Tú estarás circundada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos y que necesita de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor que como luz te iluminará las tinieblas, la mano será la obediencia que te será guía y sostén para hacerte llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates, sin temer nada. Así son los demonios, nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga y te daré gracia y fortaleza. Ánimo, ánimo. El libro 1 es la esencia de la Cuaresma, porque la Cuaresma significa, pues, todo lo que pasó el Señor aquellos 40 días y noches en el que es tentado por el demonio. Es tentado por el demonio como hombre, como Dios no puede hacerlo, pero como hombre sí es tentado, y entonces es un modo de purificación. Y hoy, precisamente en el punto que vamos a tocar, Jesús le da a conocer a Luisa el modo en que él considera más oportuno purificarla, y es poniéndole a solas con el demonio, que va a enfrentarlo con él, porque el modo en que el demonio huye es cuando ve a un alma totalmente determinada a enfrentarlo. Y le hace ver también que no está sola, le hace ver que él siempre está, le hace ver que no le pone más pruebas que aquellas que ella puede resistir. Eso sí, el único riesgo que comete es el momento en que quiera combatirlo sin estar en unidad con Jesús. Y entonces, en el ámbito de la divina voluntad, el Señor nos dice que en efecto el ayuno es una herramienta de purificación extraordinaria. Y claro, nos da a conocer ya en este ambiente de la divina voluntad que el ayuno de los ayunos, ¿verdad? Dice el Señor, ¿qué mejor ayuno que ayunar de tu voluntad? ¿Qué mayor ayuno puede haber que el de mis apegos, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pues de utilizar yo, lo hago porque quiero, porque me gusta, ¿verdad? ¿Qué mejor ayuno hay de mis tendencias diarias? ¿Qué mejor ayuno puede haber que ese? Porque me puedo quitar la carne el día de hoy, muy bien, y ya está. Y me puedo quitar el vino y aquello que me gusta, o el dulce, ¿verdad? Es una renuncia. El ayuno es una renuncia, nos pide más, nos pide que esa renuncia sea constante. En el ámbito de la divina voluntad, siempre hablamos. Dice, la quiere purificar de todo mínimo defecto. Y explica, dice, modo como lo purifica del todo. ¿De qué es el libro 1? Es la puerta de entrada al conocimiento de la divina voluntad. Es la puerta de entrada y se sientan las bases fundamentales para conseguir el fin que Dios quiere de nosotros. Llevar a cabo lo que nos dice San Juan en el Evangelio, ¿verdad? Yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Qué es lo que tiene que disminuir? Pues el amor a mí mismo, el ego, el yo. Y entonces esa disminución de mí mismo, el Señor nos dice en el libro 1, libro de cielo, nos va diciendo paso a paso cómo hemos de llevarlo a cabo. Es una progresión de actos, de hechos. Entonces habla siempre de espíritu de mortificación. Nos habla, por recapitular, nos habla del abandono, que es un don que Él nos da, que no lo conseguimos nosotros. Nos habla del desapego, que nos mortifica, que nos está esclavizando al mundo a través de los sentidos, el mundo, el demonio, la carne.
nos habla de la mortificación, del espíritu de mortificación, es decir, de la aceptación de lo que me ocurre. Le dice Jesús, lejos de sentirnos víctimas, hemos de sentir que estamos teniendo las experiencias que Dios ha diseñado para la evolución de nuestro alma. Hacer mío lo que me ocurre para el fin que Dios lo ha diseñado, que es para irme purificando, pues no voy a evolucionar. Voy a ponerle a Dios muy difícil esa unidad plena que quiere con cada uno de nosotros. Después le explica el Señor también el espíritu de rectitud y le dice que con un ojo le miremos a Él y con el otro ojo miremos lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para tener presente al Señor en todo, es decir, para ir adquiriendo el don de la oración continua, lo que han ansiado por los santos, vivir en presencia de Dios. Y no hay mejor modo que ese espíritu de rectitud. Con un ojo me miras a mí, le dice, y con otro miras lo que estás haciendo, es decir, tenme en cuenta en lo que hagas. El Señor le dice, bueno, pues ahora que te veo dispuesta, ahora quiero purificarte del todo, que es donde estamos hoy. Esa purificación del todo, lo que va a llevar a cabo con Luisa, es lo que quiere llevar a cabo con nosotros, que es irnos purificando de todas las pertuberancias que nos tienen atados al mundo a través de los sentidos, los vicios, los placeres, la vanidad, en definitiva. Que la quiere purificar ya definitivamente. Ya no le vale la mortificación de los sentidos, ya no le vale la rectitud. No, ahora le dice, mira, ahora ya vas a pasar por el tamiz. Y ya le dice, te voy a poner enfrentada sola con el enemigo. Luisa está despavorida y entonces el Señor, para tranquilizarla, pues le dice básicamente que no está sola, que nunca le pone una prueba mayor que la que puede superar. Que sepamos que el Señor mide con precisión perfecta, porque Dios es Dios, con precisión aquello que nos pone. Y dice el Señor que en el momento en que nosotros nos unimos a Él en oración, eso se supera de forma inmediata. Así que estemos dispuestos y preparados y abiertos, esperando, vamos a ser tentados con mayor virulencia. Ténganlo presente, porque durante estos 40 días se reproduce lo que nuestro Señor Jesucristo padece en aquellos 40 días, 40 noches. Se reproduce y entonces se intensifica, porque vamos a ser reos, al unirnos con Jesús, vamos a ser reos de las mismas tentaciones que nuestro Señor Jesucristo, que aquella tentación en el desierto no fue, está siendo. Igual que la pasión, está siendo, no fue. Vamos a vivir en unidad con Jesús la tentación de forma más intensa que en cualquier otra época del año. Entonces es un momento de mucha dicha, porque junto con esa tentación muy intensiva viene también esa purificación intensiva, o sea, va lo uno con lo otro. Y es importante que estemos dispuestos, preparados, a sabiendas de que vamos a ser tentados de forma mucho más intensa y virulenta, para que nadie se asuste si por las noches le empiezan a ocurrir cosas de pensamientos, ya saben, cada uno los nuestros, cada uno nuestras miserias, ¿no? Y entonces hay una frase muy buena que le dice aquí el Señor, dice, es que tengo que ponerte a prueba, porque Luisa se queja, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué todo este experimento, no? Y le dice el Señor, es que te tengo que poner a prueba, porque en el momento en que tú no te conozcas a ti misma, no vas a poder emplear las virtudes para combatir tus propios defectos. ¿Cómo puedo yo comprobar si haces uso de lo que te he dado para poder vencer lo que le permito al enemigo hacer? Porque yo le estoy permitiendo que haga esto contigo, pero con un fin de purificación para tu crecimiento. Cuanto más te purifiques, más me permitirás a mí
unirme a ti. Ese es el fin último del conocimiento de la divina voluntad. Cuando estemos purificados se podrá producir la unidad constante, continua de Dios. ¿Por qué? Pues porque el aceite y el agua, decimos en algunas ocasiones, no se pueden unir, tienen entidades distintas. Nosotros hoy somos aceite o agua, como quieran ustedes, y Dios es aceite o agua, como quieran ustedes, pero somos entidades distintas. Nosotros tenemos el arraigo de la concupiscencia, tenemos muchos pecados cometidos, tenemos muchas tendencias al mundo, lo que me atrae, lo que me gusta, y hasta que esto no desaparezca, difícilmente se produce esta integridad plena del Señor en el alma. El Señor mora, porque somos templo del Espíritu Santo, es un tema fundamental. Cuando seamos conscientes de que somos templos, es decir, algo sagrado, mientras que lo que defendemos es que como es mi cuerpo, hago con él lo que quiero. Puedo emborracharme, puedo tomar droga, puedo hacer sexo indiscriminadamente, puedo lucirlo, puedo abortar, ¿verdad? Puedo hacer lo que me venga en gana, porque el cuerpo es mío. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Bueno, pues no, es que no es así. Es que el cuerpo no es nuestro, el cuerpo es de Dios. Y cuando descubrimos para lo que fuimos creados, para hacer unidad con Él, Él nos explica que somos templos donde reside la Sacrosanta Trinidad. Y el Señor, pues entonces, con la paciencia infinita que le hace gala, pues quiere enseñarnos a ir liberando esos apegos, esas vanidades, esas tendencias, esas miserias que todos tenemos. Ahora viene la respuesta a las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué me dejó mi esposo, mi esposa? ¿Por qué mis hijos no me hablan? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué mi papá murió y no pude verlo? Es decir, bueno, todas las vicisitudes del mundo que nos ocurren a todos, a cada uno una, pues todo eso el Señor lo describe como hechos de purificación del alma. ¿Por qué aquel tiene un mejor trabajo que el mío y yo, sin embargo, tengo un trabajo peor? Pues porque tú tienes que tener ese trabajo para que tu alma evolucione con esa circunstancia que te toca vivir. Así de sencillo, nos lo dice el Señor. Y nos vuelve a decir otra vez, tenéis que pasar la prueba. El Señor ya lo hizo con Adán y no pasó la prueba. Y también ahora lo hace con Luisa. Y Luisa sí pasó la prueba. Así que tomemos esta pelea con el demonio como lo que es la enseñanza crucial para poder vivir el día a día conscientes de por qué me ocurren las cosas. Le dice el Señor a Luisa que tome todo como venido de Él y que en el momento en que nosotros empecemos a vivir lo que nos ocurre de este modo, que es la realidad, como Él nos dice, el sufrimiento o las penurias o las vicisitudes del día a día estarán produciendo sus efectos. Qué terrible es cuando nosotros no solamente no aceptamos lo que nos ocurre, sino que además le recriminamos a Dios por qué me ocurre esto. Porque no solamente estamos renegando de la voluntad de Dios, estamos juzgando al Redentor, culpando al Redentor de algo que está permitiendo para mi bien, para mi evolución. Entonces estamos recriminando a Dios lo que Él permite para que mi alma se purifique. Y sin embargo luego vamos a la Eucaristía y rezamos el Padre Nuestro y le decimos, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, pero luego no admito lo que me ocurre. ¿Y por qué cuando voy a comulgar me vienen pensamientos? Esto es muy habitual y menciono esto porque muchos de ustedes, la inmensa mayoría, se verán identificados, porque de las preguntas que más nos llegan al voluntariado, oiga, es que yo voy diariamente a la Eucaristía y me vienen pensamientos terribles, no les voy a nombrar, terribles. Y entonces la respuesta es, pues porque es el momento oportuno para poner a prueba quién es usted, para que usted o yo nos conozcamos. Cuando está permitiendo el Señor que cuando voy a comulgar aparece una escena de lujuria,
Si aparece esa escena de lujuria es porque el Señor ha permitido al tentador, lo dice él, no lo dice un servidor, yo expreso lo que Jesús dice, ¿verdad? Él está permitiendo que el tentador utilice mis miserias, nuestras miserias, y va a tocar en el punto oportuno donde tengo más debilidad. Si es lujuria, si es envidia a esa señora que va muy bien vestida o lleva unos zapatos muy bonitos. En fin, a cada uno nos toca el enemigo en las miserias que tenemos más acentuadas. Pero es un poco los prolegómenos, es decir, pelea con el demonio. Sí, es que nosotros también estamos en pelea constante, porque nos está permanentemente tentando, permanentemente, y a veces se pone más pesado de la cuenta. Al final es el día a día, y si nosotros empezamos a convivir con esa realidad, en vez de quejarme de por qué me pasa esto, pues cuando aprendo a convivir con esa realidad, entonces empiezo a ser fiel a Dios. Si estos 4 programas que estamos haciendo, trabajando mucho el libro 1, si esto no lo vivimos, no vamos a tener nada excepto la información. La experiencia no la tendremos. Hoy me preguntaba una persona desde muy lejos, que lleva conociendo Divina Voluntad, pues pregunta esta mañana precisamente qué podría ofrecer hoy al Señor por Cuaresma. Digo, pues mire, y yo creo que es que la Cuaresma debería ser cada día, igual que la Navidad, Sí. igual que la Semana Santa. O sea, lo que no podemos caer es en la trampa de los ciclos litúrgicos que marca la Iglesia, ¿verdad? Para vivir los tiempos fuertes. No, el Señor nos pide que sea Cuaresma en cada instante. Claro. A ver, o solamente me voy a entregar al Señor ahora en Cuaresma, o cuando venga ahora la Semana Santa, y ya cuando pase el tiempo litúrgico fuerte, ya a partir del día de la Divina Misericordia, el segundo domingo después de Pascua, entonces ya sigo haciendo la vida que hacía, lo que llamo vida normal. Pues no, Cuaresma debe de ser en cada instante. Dice, convertíos y creed en el Evangelio. Es algo que deberíamos de tener presente en cada instante de la vida. Es una conversión continua. Es un estar en Dios, con Dios y para Dios, sabiendo que soy una criatura que fui creada, valga la redundancia, para vivir en unidad con Él. Y estoy haciendo lo contrario. Entonces, no, voy a esperar a mayo porque es el mes de la Madre de Dios y me voy a consagrar a la Virgen Santísima, al Inmaculado Corazón de María. Oye, ¿por qué no nos consagramos cada día? Nos decretamos nuestra Madre de Dios, pero no con una jaculatoria, no, sino con la entrega real de mi vida en cada instante. ¿Por qué no me consagro al corazón de Jesús en vez de esperar en junio que sea el corazón de Jesús, ¿verdad? La solemnidad. ¿Por qué no me consagro al corazón de Jesús y al de María juntos en cuanto me despierto cada mañana? Luego, hoy ha empezado la Cuaresma, es un tiempo litúrgico, sí, pero no debería circunscribir mi comportamiento a los tiempos litúrgicos. No, es que cuando llegue Semana Santa vamos a hacer el Via Crucis. Oye, ¿por qué no hacemos el Via Crucis todos los días? ¿Por qué no tomamos la cruz nosotros diariamente, en cada instante? No, los viernes. El viernes empezamos a hacer el Via Crucis para honrar al Señor. ¿Y por qué no tomo la cruz que es mía para seguirle como el Señor me dice en el Evangelio? Toma tu cruz y sígueme. Es esto uno de los aspectos más importantes que el Señor le dice al Luisa cuando habla del desapego. El desapego a esas costumbres que han sido muy importantes en este proceso gradual que el Señor nos va dando a conocer con esa pedagogía divina, ¿verdad? Y entonces ahí es donde llegamos ahora en esta última parte del libro del cielo, ¿no? El fin último es purificarnos para que combatamos con las virtudes
como le dice aquí a Luisa, en el momento en que empiece a utilizar las virtudes para combatir las acechanzas de las tentaciones, ahí entonces le dice a Luisa que ahí ya es cuando él se incorpora a la criatura. Y ahí empieza el don de la divina voluntad, en el que ya no hay que utilizar nada. Entonces, esa disposición que le dice aquí a Luisa es por algo que nosotros tenemos que pasar, que estamos pasando algunos, o que estarán pasando algunos, o que pasarán algunos. En el capítulo siguiente, pues le dice el Señor, se tiene que enfrentar con el propósito de exterminarlo al enemigo. O sea, no es decir, no, dice enfrentarlo. Quiere que con intrepidez entre en la batalla, o sea, que se enfrente a ellos, no rehuirlos, no, que se enfrente, dice. Le dice el Señor que no hay cosa que más pánico le pueda dar al tentador, precisamente, que ver a un alma dispuesta a enfrentarlo para vencerlo. Dice que salen en manada despavoridos. Dice, la cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates sin temer nada. Dice, así son los demonios, nada temen más un alma piadosa apoyada en mí, dice Jesús, que con ánimo fuerte va en medio de ellos. Dice, no para ser herida, no, con la resolución de herirlos y exterminarlos. O sea, está hablando el Señor de una actitud. El alma, dice, que lo que más temen los demonios es un alma valerosa, toda apoyada en Él, en Jesús. Dice que con ánimo fuerte va en medio de los demonios. Dice, no para ser aterrados, no, dice, con la resolución de herirlos y exterminarlos. Dice, los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, dice el Señor, están obligados a estarse para su mayor tormento. ¿Para su mayor qué? Tormento. Para su mayor tormento. Esta disposición que nos dice el Señor es no solamente cuando ocurre algo de esto, no solamente no hemos de rehuir, no, sino hemos de enfrentarlos para destruirlos. Es una actitud de coraje, no de huida. No habla el Señor de huir, no, habla de enfrentarlos, en unidad con Él siempre. Y Jesús lo que nos pide es combatirlos, no rehuirlos. Y combatirlos para destruirlos, para herirlos y exterminarlos. Que cuando Satanás y los esbirros ven a un alma dispuesta a enfrentarlos con el ánimo de exterminarlos, dice que huyen desfavoridos. Y le acaba diciendo en este párrafo, dice, así que no temas de ellos, que nada pueden hacer sin mi querer. Es decir, Él consciente, dice el Señor, consciente hasta donde Él considera oportuno, porque tiene medidas las fuerzas de la criatura. Dice que no da más a la criatura que aquello que puede soportar. Y además, dice Jesús, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga y te daré gracia y fortaleza. Entonces, las conclusiones de este primer párrafo no es decir, no voy a aguantar, tienes que aguantar los ataques. No, aguantar no, tengo que enfrentarlos. La actitud que el Señor nos pide aquí, la disposición que el Señor nos pide es enfrentarlos con el ánimo de destruirlos, no de rehuirlos, exterminarlos, dice Jesús exactamente, exterminarlos, con la resolución de herirlos y exterminarlos, y que la reacción de los demonios es que quedan espantados, aterrados y que quisieran huir, pero que dice Jesús que Él no lo permite para que sigan padeciendo. Una de las herramientas que más utiliza el enemigo, porque el miedo lo que hace es debilitar la voluntad humana
generando desconfianza. Es decir, el alma con miedo tiene miedo porque no confía en que con él está nada más y nada menos que la Sacrosanta Trinidad. Entonces, si caemos en la trampa del miedo, él se apodera del alma y el modo de combatir el miedo es enfrentarnos a él con el fin de destruirlo, de exterminarlo. Y dice el Señor que si nos ve muy agotados, muy cansados, te vea que no puede resistir más y estés a punto de fallecer, vendré y pondré a todos en fuga, con lo cual nos pone a solas con él para que le enfrentemos. Quedémonos con esto, y que la criatura unida al Creador es invencible, que no nos dejemos coercir por pensamientos que nos envían, porque eso es inducido para que la criatura tenga temor, se debilite y caiga en la tentación de la falta de confianza en Dios. ¿Cómo se hace esto? No teniendo miedo y entrando en combate con oración. Ese velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad, estad atentos de lo que está ocurriendo. Cuando empiecen a incrementarse, a acentuarse las tentaciones, seamos conscientes de que estamos siendo tentados. Precisamente el Señor lo va a permitir para crecer en purificación, para crecer en fortaleza. Qué diferencia tan grande de lo que pensábamos a lo que el Señor nos dice que es, ¿no? Es que no es nada, no es nadie. Ahora, claro, si yo me emborracho, dejo abierta la puerta. Si yo consumo droga, dejo abierta la puerta. Si llevas una vida pendenciera de tener relaciones indiscriminadas, sexuales, dejas abierta la puerta. Y por supuesto, si le abres la puerta, entra y es muy difícil sacarlo. No, ya no se tiene que sacar, es bien difícil. Lo único que hay que hacer es estar en oración y unida a Jesús, o unido a Jesús. Y de ahí que hagan lo que quieran, que pongan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Y no desconfiar nunca del Señor y no dejarse guiar por otra persona que no sea Jesús, porque aquí está diciendo que muchas veces acudimos a consejos que son malos consejos, finalmente son malos consejos, pero que si nosotros somos aguerridos, pues no nos va a pasar nada, y ya cuando estemos muy agotados va a venir el Señor a ayudarnos. Hay un blindaje, y es el blindaje de los cristianos, ¿verdad? Todos lo conocemos. Sacramento, la reconciliación y comunión frecuente, porque esa presencia de Dios constante en la criatura a través de la sagrada forma, de la hostia consagrada, lo que va haciendo es imprimir mayor presencia de Dios en el hombre, en la criatura. Por tanto, a mayor frecuencia de la comunión, mayor presencia de Dios. Por tanto, a partir del momento en que existe ese blindaje, el enemigo, el poder que tiene es ninguno. ¿Qué ocurre? Que a través de la mentira, porque es el par la mentira, ¿verdad? Y del engaño, empieza a enviar pensamientos, insidias, empieza a enfrentar personas del entorno para complicarnos las cosas, para discutir, para ironizar. Empieza a jugar con el entorno, ¿verdad? Porque son los medios de los que dispone. Entonces, conociendo el modus operandi, en la manera en que él se comporta y los medios que utiliza, en el momento en que sabemos que él induce a pensar cosas que hemos hecho porque las conoce, porque las miserias están ahí, él utiliza esas miserias nuestras para hacernos creer que no hemos cambiado y nos manda pensamientos a cada uno en su miseria, ¿verdad? Para confundirnos y hacernos pensar que seguimos siendo quien éramos. Y si caemos en la trampa de creerlo, estamos faltando a la misericordia de Dios, porque un alma, por mayores aberraciones que haya podido hacer, entre los cuales me encuentro, en el momento en que lo has confesado, te has arrepentido de verdad y has tenido firme el propósito de enmienda, es decir, de no volver a caer, en este momento aquello queda limpio.
Pero ¿qué ocurre? Que como la memoria humana graba todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestra vida, el enemigo lo utiliza y entonces vuelve a provocar que rememoremos aquello que la memoria grabó el día que se consumó uno u otro hecho o uno u otro acto, haciéndonos creer que no hemos cambiado y que seguimos siendo quien éramos. No caigamos en esa trampa, porque en el momento en que entramos en dar credibilidad a que no he cambiado y presto atención a aquella sensación que me intenta reproducir de aquel acto que tuve, si me confabulo y vuelvo a recordar aquel placer que sentí, entonces me estoy implicando y estoy siendo partícipe de ese pecado. Mucho cuidado con esto. Una cosa es la tentación y otra cosa es el consentimiento. Me puede llegar a la mente un pensamiento de algo que me hizo muy feliz cuando era pecado. Entonces me llega el pensamiento y con el pensamiento me llega la opción de recrearme o no con ese pensamiento. Ahí está la clave. Si no lo combatimos en ese momento, lo dice el Señor, el libro del cielo, lo voy a buscar. El Señor le dice a Luisa que como no se combata esta sensación o este sentimiento o ese pensamiento en el mismo instante en que se produce, después es muy complicado expulsarlo. Porque en general los pensamientos que nos envía el tentador son pensamientos que en su día tuvimos, están grabados en la memoria. Este pensamiento lleva aparejado una sensación que obtuve con aquel pecado que cometí, que si presto atención al pensamiento, como con el pensamiento va la sensación que obtuve en aquello que cometí, si cometo el error de no frenarlo en ese instante, viene a continuación la sensación que sentí de placer al hacer aquello, y si me quedo atento a volver a recrear la sensación, entonces estoy volviendo a pecar, estoy consintiendo. Mucho cuidado con esto, porque ahí, si me he vuelto a recrear y yo percibo que he vuelto a disfrutar con ese pensamiento, he pecado, he de irme a confesar. Se peca cuando se consiente. El modo en que se comporta, envía pensamiento. Si al llegar al pensamiento sigo prestándole atención, a continuación se engarza el sentimiento, la sensación, y la sensación me arrastra para volver a disfrutar lo que yo disfruté en aquel instante. Ya me estoy confabulando, porque si estoy repitiendo la sensación de morbo, de placer, de cualquier tipo de sensación que tuve en aquel momento, acabo de confabularme. Si percibo, porque a veces nos preguntamos, ¿cómo sé si he pecado? Pues he pecado el momento en que he vuelto a sentir lo que sentí cuando pequé. El pensamiento me llega de algo que hice, si continúo prestándole atención, a continuación viene la sensación que produjo aquel acto que me llegó por el pensamiento. Si me dejo llevar por la sensación y percibo la sensación que me produjo aquel hecho, ya me involucré, ya consentí y ya pequé. Sí, sentir no es consentir. Mientras yo lo rechace, no hay pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la trampa es esa, porque decir, yo creo que todos lo hemos experimentado. En alguna ocasión, pues nos han llegado pues un pensamiento con mucha fuerza de un hecho que en aquella época, pues cuando lo hice, pues me produjo placer. ¿Qué ocurre? Que si el pensamiento que me viene no lo rechazo instantáneamente, a continuación viene la sensación. Si me recreo con la sensación y vuelvo a disfrutar de la sensación, acabo de pecar. Nos lo dice el Señor en el Evangelio, nos lo dice muy claramente. Aquel que mira a la mujer del prójimo deseándola, ya cometió pecado en su corazón. Se peca con el mero deseo. Nos lo dice el Señor claramente. No se comete adulterio fornicando físicamente, se comete deseándolo en otra mujer que es de otro hombre. Luego, no tiene que materializarse el hecho. El deseo nos ha hecho pecar. Por tanto,
tenemos que prestar mucha atención, que es ese velad que el Señor le dice a los apóstoles. Velad, es decir, estad atentos de lo que está ocurriendo en la mente. Estad conscientes. No caigáis en la trampa. No os dejéis inducir. No os hagan pensar que sois vosotros los que estáis pensando y queriendo desear aquello que en su día habéis deseado. Luego, o me olvido de las culpas una vez confesado y sé que Jesús, con su misericordia infinita en el sacramento, me ha liberado. Si el enemigo empieza a tocar nuevamente en aquello que tanto daño hizo a Dios de mi comportamiento y le doy credibilidad y vuelvo a caer otra vez en la trampa de pensar en ello y de sentir consintiendo para volver a tener esa sensación, estoy volviendo a pecar. Y esto, a mi modo de entender, Cecilia, es algo que hemos de extremar precauciones, especialmente en la época en la que hemos entrado. Pero bueno, pues hay que estar atentos, atentos, atentos. Ya el Señor nos está diciendo, vamos a estar muy atentos. Es un tiempo de purificación. Por eso nos pide abstinencia, es decir, empezar a mortificar los sentidos. A partir de hoy nos pide abstinencia, tiempo fuerte, pero tiempo de sacrificios, porque a partir de ese momento es como podemos combatir. Jesús estuvo 40 días sin comer y 40 noches sin dormir, porque la parte humana era como la nuestra, de frágil, y fue tentado. No fue tentado Dios, fue tentado el hombre que había en Dios, la naturaleza humana, porque tenía los mismos, es decir, las mismas características humanas. Fue tentado Jesús, pero a través nuestro, a través de nuestras miserias. Jesús no las tenía, no pecó nunca. Pero tentó a Jesús en nosotros. No, a veces preguntan, oiga, pero ¿cómo es que el demonio puede tentar a todo un Dios? Porque es que no ha tentado a Dios, es que ha tentado al hombre en Jesús, que nos piden precisamente abnegación, sacrificios, mortificaciones, porque es un tiempo de una lucha mucho más voraz que en cualquier otra. Entonces, contemos ya con que en cuanto nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos nuestras miserias, sepamos que va a venir por ahí. No, y nos va a dar hasta que se canse. Pero bueno, nosotros tenemos que estar atentos y orantes. Atentos y orantes. Por eso en el Decálogo de los exorcistas dice el Señor, en mi nombre no expulsa a los demonios el sacerdote, como tampoco el sacerdote es quien absuelve los pecados. Es nuestro Señor a través de ese sacerdote. El sacerdote no podría llevarlo a cabo. Lo lleva a cabo Jesús a través del sacerdote. Bueno, pues en la divina voluntad nos dice Jesús que le tengamos presente siempre, con Él, en Él y por Él, y que enfrentemos al enemigo para destruirlo, porque eso es lo que nos está pidiendo. Es una encomienda, no es una sugerencia. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Hoy más que nunca, el mundo necesita escuchar palabras de esperanza y amor. Al compartir el mensaje de Jesús en tus redes sociales, puedes tocar corazones y llevar luz a quienes lo necesitan.